Hoy vamos a hablar del sueño en los niños y los adolescentes. ¿Qué pasa con el desarrollo físico y mental al dormir? Mucha gente dice, es que pierdo tiempo, pero si ustedes supieran todas las bondades del sueño y todos los beneficios para nuestra salud del sueño y las funciones que se realizan mientras dormimos, incluyendo hasta cuestiones hormonales, le darían más relevancia a lo que es el sueño. Te doy la bienvenida, mi querida Guadalupe Terán, coordinadora del Centro Neurológico y de Sueño. ¿Cómo estás? Hola, Ethel, ¿cómo estás? Yo encantada de saludarte a ti y a todas las personas que te siguen esta tarde. Muchísimas gracias, gracias. A ver, Guadalupe, necesitamos hablar de la importancia del sueño. La gente como que lo toma a la ligera, ¿no? Ay, pues dormí 4 horas, dormí 3, pero ¿qué pasa en el sueño? Empecemos por ahí para que hablemos de los niños y de los adolescentes, que o duermen mucho o ahorita con todos los dispositivos electrónicos, a veces no duermen mucho y duermen muy tarde, a deshoras, y se desvelan y se tienen que, en muchas ocasiones, levantar temprano, si es que la logramos, ¿no? Exactamente. Bueno, el sueño es tan importante que dedicamos a él aproximadamente una tercera parte de nuestra vida. Y en realidad no es casualidad, mientras nosotros dormimos, no solamente nos restauramos, que a lo mejor es la ganancia inmediata, ¿no? O sea, duermes y al día siguiente tienes energía. Ujú. También cuando estamos dormidos, nuestro cuerpo se va a recuperar en cuanto a diferentes funciones. Primero, físicamente se restauran los músculos, los tejidos, se libera la hormona del crecimiento. Cuando estamos dormidos también nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa se va a regular para que seamos más capaces de combatir agentes externos, virus, bacterias, hongos, etcétera. Y por otro lado, desde hace algunos años se ha descrito que cuando dormimos, nuestro cerebro se limpia, se desintoxica de proteínas que si se acumulan pueden provocar a la larga enfermedades neurodegenerativas como la demencia tipo Alzheimer. Ujú. Por otro lado, el estado de ánimo se regula cuando dormimos, nuestra homeostasis, entonces el sueño es fundamental. Y a nivel mental, cuando dormimos, nuestro cerebro lo que va a estar haciendo es resolviendo problemas, organizando la información que adquirimos a lo largo del día para consolidar el aprendizaje y la memoria. Entonces, esto es, digamos que un poquito de todo lo que hace nuestro cerebro cuando estamos durmiendo y nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los efectos de la privación de sueño? Bueno, privación de sueño vamos a llamar a dormir al menos 30 minutos menos de lo estipulado para nuestra edad. Entonces, hay que dormir de acuerdo a la edad que tenemos y si quieres más adelante vamos Sí. ahondando por edades, pero bueno, cuando tú duermes menos, lo primero es que vas a estar distraído, vas a tener dificultad para concentrarte, poner atención, vas a estar irritable, pero también te va a dar más hambre, vas a tener mayor riesgo de accidentes porque tu coordinación se va a ver afectada, pero a mediano y a largo plazo se ha reportado que la falta de sueño aumenta el riesgo de tener sobrepeso, obesidad, aumenta la resistencia a la insulina, provoca cambios en las hormonas sexuales, altera también el metabolismo, entonces tenemos más riesgo de tener colesterol alto, triglicéridos No, altos, bueno. diabetes, presión alta y obviamente pues la restricción de sueño también puede afectar tu ánimo, entonces también eres más propenso a la depresión, ansiedad y como decía, a incluso algunas enfermedades neurodegenerativas. O sea, aquí yo creo que esperemos que haya quedado claro para muchas personas que no le dan importancia lo importante que es el buen dormir. Ahora, no sabemos cuánto es un buen dormir, porque se habla mucho de 8 horas, pero cuando no cumples esas 8 horas, o dices, la estoy regando o yo no necesito esas 8 horas, pero como bien mencionas, se maneja mucho el tema por edades. Así es, hay rangos de horas de sueño. Entonces, estas 8 horas son el horario promedio en los adultos, que tendríamos que dormir entre 7 y 9 horas, con un mínimo de 6 horas y un máximo de 10 horas. Pero, por ejemplo, los adolescentes, que es el tema del que vamos a Sí. hablar más adelante, tendrían que dormir entre 8 y 10 horas cada noche. Un niño que va a la primaria tendría que estar durmiendo entre 9 y 11 horas. Ujú. Un preescolar tendría que dormir entre 11 y 13 horas y bueno, un bebé mucho más, ¿no? Los recién nacidos necesitan dormir hasta 18 horas porque obviamente las funciones del sueño pues van cambiando a lo largo del año. Ok, y eso es importante porque ahí se va
manejando algunas de las cuestiones que dijiste, fisiológicas, hormonas en nuestro cerebro, la maduración, tantas cosas que se dan en el momento del sueño. Que también me gustaría mucho que nos comentaras, querida doctora Guadalupe Terán, el tema de los ciclos del sueño. Así es, esto es importante porque no toda la noche dormimos igual. Vamos a dormir en diferentes fases y esto tiene que ver con las funciones del sueño. Entonces, vamos a dormir en 4 etapas de sueño. Cuando tú te estás quedando dormido, pues digamos que es la fase de transición, ¿no? Donde todavía estás muy receptivo a lo que pasa afuera. Después vamos a entrar al sueño ligero, donde estamos reactivos a los estímulos externos, pero estamos descansando y ahí se van a llevar a cabo procesos de memoria, de aprendizaje, de restauración física. Después vamos a entrar al sueño profundo, que en realidad dura poco, solamente en los adultos va a durar el 20% de todo el tiempo que dormimos. Y aquí es donde se regula la temperatura, se libera la hormona del crecimiento, se dan estos procesos de desintoxicación. Y luego tenemos al sueño de movimientos oculares rápidos, que también se llama sueño MOR por sus siglas, o incluso lo podemos conocer como sueño REM por sus siglas en inglés. Y ahí es donde soñamos. Y cuando estamos soñando, estamos resolviendo problemas, consolidando el aprendizaje, la memoria, haciendo procesos de creatividad, etc. Entonces, estas 4 etapas se van a presentar en ciclos que duran más o menos 1 hora y media. De tal forma que en una noche yo voy a tener alrededor de 4 o 5 ciclos de sueño y cuando termina un ciclo puede haber un despertar que a lo mejor yo no recuerdo, pero puede haber 4 o 5 despertares en la noche muy breves. Que eso, vean qué importante es conocer el sueño y todas las diferentes fases para entender pues qué tan relevante es en nuestro día a día. Pasamos el 30% más o menos de nuestras vidas durmiendo y es por algo. Querida Guadalupe, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable, no se vaya. Platicando con la doctora Guadalupe Terán acerca del sueño en los niños y en los adolescentes, qué pasa con el desarrollo físico y mental al dormir. Era importante que conociéramos cómo son las diferentes etapas del sueño, cuál es la importancia del sueño y cuáles son los síntomas de la privación de sueño. Ahora sí, hablando de los niños y los adolescentes, querida doctora Guadalupe Terán, el tema, por ejemplo, lo que comentabas, la hormona de crecimiento. Como decían las abuelitas, vete a dormir porque si no, no vas a crecer, ¿no? Exacto, son conceptos tan básicos que hemos perdido, que se nos han olvidado. Vivimos en una rutina tan acelerada que de pronto envolvemos a los niños en estas actividades, las tareas extraescolares, las tareas de la escuela, las actividades, etcétera. Entonces, de pronto perdemos de vista que un niño que no duerme es un niño que no va a desarrollar al máximo su potencial, ni física ni mentalmente. Ok, y que eso también debemos de tenerlo muy claro. O sea, y también hay cuestiones que pueden expresarse en su conducta si no hay una buena calidad de sueño. Así es, hay que considerar que para que tengamos una buena calidad de sueño, algo importante es dormir este número de horas que te decía. A lo mejor eres de 9 horas, 10 horas, 11 horas, pero es importante que identifiques cuántas horas tienes que dormir y a partir de eso trates de hacer. Pero también que estas horas de sueño sucedan durante la noche, en la oscuridad, y hay que irnos a dormir temprano porque intervienen otros factores como diferentes hormonas, ¿no? Por ejemplo, la melatonina, que es una hormona que se libera cuando hay oscuridad y que vamos a inhibir la producción de esta melatonina cuando nos sobreexponemos a las pantallas, cuando estamos ahí en la noche con el celular, con la computadora y todo esto, pues vamos a ir retrasando la aparición de esta hormona y esto va a implicar retrasar el inicio del sueño y particularmente recientemente en adolescentes hay estudios en donde se correlaciona esta disminución de las concentraciones de melatonina con un adelanto en la pubertad, ¿no? Una pubertad precoz asociada con la disminución de esta hormona. Entonces, realmente es mucho más allá de vete a dormir, tienes que descansar, o sea, muchos procesos van a depender de este buen sueño. Sí, o sea, estamos hablando de que si hay una cuestión, lo que decías de los adolescentes, adelantar la pubertad. Exactamente, O sea, hacer las que haya hormonas. pubertad precoz. Estamos hablando de hormonas, o sea, sí hay un tema importante. Ahora, ¿qué debemos de saber
o sea, hablando del desarrollo mental y físico de estos pequeños, nos decías el adelanto de la pubertad, ¿no? Una pubertad precoz en estos pequeños, o que se vuelven adolescentes, pero que adelantan su desarrollo, si lo puedo llamar así, hormonal. Mental, ¿qué pasa? Porque muchos chavos sí se desvelan y después, aunque los padres estemos sobre ellos, se meten abajo de la cobija a ver los dispositivos. O sea, sí hay un tema que a mí sí me preocupa con los dispositivos electrónicos, querida Guadalupe. Claro, totalmente, porque la salud mental depende de cómo vamos a dormir. Entonces, un niño o un adolescente que no duerme el tiempo suficiente va a ser un niño que va a estar irritable, que va a tener un bajo control de impulsos, que puede incluso ser más agresivo, que podemos ver con demasiada actividad. O sea, un niño que no duerme bien, a diferencia de un adulto, no se va a estar durmiendo en las clases, salvo algunas excepciones. Generalmente va a estar con mucha más energía, muy activo todo el tiempo, pero además hay diferentes estudios que han correlacionado la restricción de sueño con un aumento en conductas de riesgo en el adolescente que pueden ser desde iniciar consumo de bebidas alcohólicas, iniciar consumiendo drogas ilegales, tomar decisiones de riesgo en cuanto a la actividad sexual, Ujú. manejar e iniciar peleas porque están más irritables y más violentos. Entonces, es muy preocupante, ¿no? Las adolescencias tienen una serie de complicaciones y cuando no duermen son mucho más vulnerables a desarrollar depresión, ansiedad, estas conductas de riesgo, adicciones, que son un grave problema en nuestra sociedad Sí. y de verdad el sueño juega un papel fundamental. A ver, hablando de los adolescentes, porque estamos con el tema de la privación o no dormir las horas que en relación a su rango de edad les correspondería, que estamos hablando de 8 a 10 en los adolescentes. Exactamente. Ok, ¿qué pasa cuando no duermen? Nos estás comentando que no duermen estas pubertades precoces y demás, pero cuando duermen de más o hacen siestas o como no duermen en la noche, se duermen todo el día. Ahí lo que estamos viendo es que se desajusta su reloj biológico. Entonces, tenemos dos elementos importantes. Uno es las horas que dormimos y la otra es nuestro ritmo circadiano. ¿Eso qué El día significa? y la noche. Nosotros tenemos un ritmo Sí. que depende de los cambios de luz-oscuridad y que va a durar aproximadamente 24 horas, un día. Por eso se llama circadiano. Y esto hace que nuestro cerebro sea capaz de dormir cuando hay oscuridad y estar despierto en el día. Pero ¿qué pasa con este adolescente que retrasa su hora de dormir porque está en los dispositivos? Pues Ujú. está hiperestimulado, no se va a dormir temprano, se va a levantar tarde y entonces este desajuste va a generar un desequilibrio en todas sus funciones básicas. Va a alterar su apetito, su metabolismo, los procesos digestivos y si el reloj biológico está desajustado, entonces eso va a causar enfermedad. Hay muchos estudios que han descrito que si tú desajustas este reloj levantándote tarde o durmiendo siestas en la tarde o el fin de semana levantándote hasta el mediodía, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a tener más riesgo de resistencia a la insulina, diabetes, obesidad e incluso esto puede alterar también tu estado de ánimo. También provoca mayor riesgo de depresión porque se altera otros procesos como la microbiota que va a generar menos serotonina, tienes más riesgo de depresión por lo tanto. Sí, o sea, sí, vean qué importante es esto, todo lo que cambia y esta hiperestimulación. Sí es cierto que hay una luz azul en los dispositivos electrónicos, Guadalupe. Así es, todos estos dispositivos principalmente emiten esta intensidad de onda azul, que es la que nuestro cerebro reconoce como si fuese la luz del sol, y entonces por eso nos activa o nos despierta. Entonces, por eso es súper importante en la noche limitar el consumo de pantallas en los niños, en los adolescentes. De preferencia en los niños hasta 2 horas antes de dormir y a veces no es que estés viéndolas y a lo Sí, mejor en la casa está la televisión prendida, las computadoras prendidas o por ahí hay alguna luz, pues el niño percibe esta luz y va a sí. retrasar el inicio del sueño. Igual en la noche, ¿no? Si en la noche te despiertas y ves el celular, tu cerebro está recibiendo la información de hay luz, me voy a despertar. Entonces, sí es muy importante bloquear esta luz azul, en la noche ir preparándonos, oscureciendo la habitación, Ujú. usar luces cálidas, luz naranja, luz roja, luz amarilla, para que nuestro cerebro reconozca que ya no hay luz azul y empiece a producir esta melatonina y podamos iniciar el sueño con mayor facilidad. Y a los adolescentes
mientras vivan en nuestras casas y nosotros paguemos el internet, de verdad, desconéctenlo. O Ay, sea, es que es eso está muy bueno. Sí. importante. Los papás son los que tienen el control, son los que pagan las cuentas, entonces no hay internet, no hay celular y es por su bien, de verdad. Punto. Así de importante, lo está diciendo una experta que sabe todas las alteraciones del sueño y obviamente la repercusión en la salud de los niños y adolescentes. Queridos amigos, voy a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Platicando con la doctora Guadalupe Terán acerca del sueño en niños y adolescentes, qué pasa con el desarrollo físico y mental al dormir, que nos has estado comentando acerca de todos los cambios desde hormonales hasta mentales. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nos estabas diciendo de 2 horas antes, apaga el internet, no estés en los dispositivos y aunque no estés en los dispositivos, esta emisión de la luz azul que nuestros ojos no la perciben, pero nuestro cerebro la percibe como si fuera luz de día y obviamente se desencadenan cosas en nuestro cerebro que hacen que estemos alertas o despiertos. Así funciona, Así es. ¿no? Entonces, además de esas recomendaciones de pues quitar todos estos dispositivos, de verdad, limitarlos. O sea, yo sé que se van a echar una batalla campal con los adolescentes principalmente, pero hay horas de dormir y los niños, o sea, es algo que nosotros vamos educándolos de cierta forma para que cuando sean adolescentes ya no estén sufriendo esto, ¿no? Obtén hasta 30,000 pesos en minutos. Lo bueno es que hay Didi Préstamos. Claro, no, y a veces los papás llegan y nos dicen, no, mi hijo duerme muy bien, duerme 8 horas, pero hay que ser conscientes de esto que les decía, los niños necesitan más horas de sueño Sí, porque justamente se libera la hormona de crecimiento. Entonces, a veces podemos tener un chiquito que está teniendo problemas de desarrollo, que a lo mejor no está alcanzando los percentiles de talla de acuerdo con su edad, y puede ser porque no está durmiendo bien, sí, ya sea porque no duerme las horas que su cuerpo necesita o bien porque tiene un trastorno de sueño. Entonces también hay causas orgánicas que pueden hacer que a lo mejor, aunque yo logro que mi hijo duerma 9, 10 horas, no está descansando porque a lo mejor ronca, se mueve en la noche, tiene pesadillas, en fin, también hay muchos trastornos de sueño que van a hacer que haya problemas orgánicos. Entonces yo diría, punto uno, observa cuánto está durmiendo tu hijo, cuántas horas está en estos rangos de edad que mencionaba. Trata de que siempre mantenga horarios regulares, ¿no? Acostarse y levantarse a la misma hora, incluso los días de descanso. Eh, las pantallas 2 horas antes en el caso de los niños y en sí. los adolescentes, aunque sea 30 minutos antes. Ujú. Y hay otras cosas muy importantes básicas, como la cena, ¿no? O sea, la cena es fundamental porque lo que comemos también va a impactar nuestra calidad de sueño. Sí. Entonces, si de repente no le damos de cenar o cena a lo mejor un cereal comercial con leche, pues no está recibiendo proteína, fibra que su cuerpo y su cerebro van a necesitar para todos estos procesos que tenemos que hacer en la noche. Sí. Entonces, una cena balanceada, que tenga proteína, que tenga fibra, que tenga grasas saludables, pues le va a ayudar a descansar mejor. Ujú. Otra cosa que es muy importante en los niños es evitar, bueno, en todos, es evitar cosas que nos activen. Chocolate, refrescos de cola, tés, alimentos ultraprocesados, bebidas Café, sí. endulzadas, Ujú. todo esto nos va a quitar el sueño siempre. Entonces son como cosas muy básicas con las que podemos empezar. A ver, yo creo que está muy claro. El azúcar, todo el azúcar de que nos da energía, dárselo a los chavos, como estabas comentando, Guadalupe, pues no, darle algo con un alimento más nutritivo, como algo de proteína, evitar el chocolate, el café, los tés con teína, hay los tés oscuros, hay otros tés de hierbas más suaves, y son cosas del día a día que van a hacer que nuestros hijos estén mejor y nuestros chavos, nuestros adolescentes. Comentabas que para los chavos de primaria, de 9 a 11 horas, ¿no? Es lo ideal. Y Uh -huh. los adultos o los adolescentes de 8 a 10 horas, bueno, sin hablar de los preescolares, que también es importante, que ahorita ya hasta los chavitos les dan ahí un celular para que se entretengan, quítenselo 2 horas antes porque hay emisión de luz que el cerebro lo relaciona con el día y una buena alimentación y obviamente pues un ambiente oscuro, fresco, rico para que la gente pueda dormir y preparar, ¿no? Los ambientes. Eh, Claro, una rutina. sí, la rutina, o sea, bajar la luz,
Ya es la hora de nuestro descanso, donde hay funciones fundamentales para nuestra salud. Querida doctora Guadalupe Terán, ¿dónde te encontramos? Muchas gracias. Yo estoy en Ciudad de México, en el Centro Neurológico y de Sueño. Me encuentran en redes como @doctora_terán o en la página descansamejor.com. Descansamejor.com, por favor, es importante que le demos la importancia al buen dormir. Querida Guadalupe, amigos, muchísimas gracias.